Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña Raúl Arceo. Raúl, muy buenos días. Rodrigo, Ukip. Nos acompaña el consejero nacional del INE, Ukip Espadas. Ukip, bienvenido. Gracias, un gusto. No sé si es bueno o malo estar contigo, ahorita no sé si están de moda o no. Todos te tiran, así que... Pues ya ni lo uno ni lo otro, hemos perdido rating, he pedido rating, ¿verdad? Oye, ya hay otras instituciones diferentes. Así es. Oye, Ukip, estuvo la elección del Estado de México el fin de semana pasado. ¿Cómo la viste? Bueno, a ver, me parece que esta elección es emblemática de varias cosas. Primero que nada, el funcionamiento de la administración electoral del país. La carga de esta elección que cayó fundamentalmente en el organismo local, en el Instituto Electoral del Estado de México. Nosotros cubrimos algunas cosas importantes, la capacitación principalmente de los que finalmente se desempeñaron como funcionarios de casilla, y esa parte que a ningún partido le gusta, que es la fiscalización de los recursos. Y me parece que en los dos aspectos el sistema de administración electoral funcionó bien, es decir, salvo una casilla que no se instaló por conflictos locales, y había un pleito en la comunidad y no permitieron la instalación de la casilla, se instalaron en el Estado de México todas las demás casillas, y en Coahuila absolutamente todas las casillas. No hay reclamos de ningún tipo de adulteración de los resultados electorales, eso es historia ya muy pasada en nuestro país, y esto funcionó bien. En segunda instancia, hay que decir que lo que estamos viendo ahora, en la etapa postelectoral, es el sistema que garantiza la integridad de esta elección, donde ha habido necesidad, se hará recuento de boletas, están abiertos los mecanismos de impugnación, pero todo parece indicar que no serán elecciones particularmente impugnadas. Es decir, más allá de la intensidad política que se vivió, especialmente en el Estado de México, el proceso electoral, desde la perspectiva de su organización, se desarrolló con absoluta tranquilidad y normalidad, y una vez más las autoridades electorales entregan resultados íntegros, fuera de disputa real, y bueno, en ese sentido estamos muy satisfechos. Oye, sintieron en el previo a la elección, sintieron que algo podía salir mal y al final fue todo satisfactorio? No, de hecho no. Bueno, a ver, previo a una elección, sobre todo una elección intensa, pues siempre hay preocupaciones sobre algún actor que salga de los márgenes, que pudiera haber algún brote conflictivo en algún sitio, y no tuvimos nada de esto, no tuvimos que enfrentar condiciones de dificultades extraordinarias en ningún sitio, y bueno, te digo, salvo en esta casilla en donde no se pudo instalar, y en algunas otras donde hubo algunos pequeños incidentes, pero fuera de eso no preveíamos que hubiera conflicto, y las cosas salieron de acuerdo a lo previsto. Un incidente menor en términos del resultado electoral fue que en el estado de Coahuila falló la urna electrónica. Eso se detectó 5 o 6 días antes de la elección, lo cual nos puso enfrente una tarea extraordinaria, porque hubo que imprimir boletas, armar paquetes, distribuirlas, revisar la capacitación con los funcionarios, porque el mecanismo operativo para recibirla con la urna electrónica no es lo mismo que el mecanismo normal, pero esto fue un esfuerzo extra para los institutos, estamos acostumbrados a eso, es nuestra chamba, es como, somos los pits de la carrera electoral, la intensidad y la premura marcan nuestro trabajo, Y esto salió bien. Entre paréntesis, a mí me ratifica en mi convicción de que el uso de la urna electrónica tiene serias dificultades de confiabilidad. No dan nada más por lo tecnológico, que es algo de lo que yo realmente no me había ocupado, es decir, yo partía del supuesto de que tecnológicamente las urnas funcionaban bien y que podía eventualmente generarse un problema de confianza en un resultado muy cerrado en el que alguno de los actores reclamara que la urna electrónica alteró resultados. No fue el caso, la urna falló previamente, había un problema de programación y no se pudo utilizar la urna. Para efectos de esta discusión, esto es un asunto relevante para mí, es decir, yo no quiero pensar en lo que podría pasar si un día tenemos
las más o menos 250,000 urnas que necesitan, en realidad necesitaríamos más, cerca de 300,000 en todo el país, y que 5 días antes de la elección resultara que hay un fallo general en las urnas, ¿no? Esto, vamos, remediarlo para 70 urnas electrónicas fue, pues ahora sí que pan comido para el INE, pero en una elección más grande, un fallo general, sería catastrófico. ¿Se está pensando poner en el 2024 urnas electrónicas en todo el país? En el 2024 no, pero ciertamente hay personas muy entusiasmadas con que eventualmente todas las elecciones se realicen con urna electrónica en el país. ¿Y la confiabilidad? Bueno, a ver, es que ese es el punto. Yo suponía que las urnas eran tecnológicamente casi perfectas sobre la base de que no hay sistema de cómputo perfecto, pero resulta que los problemas pueden ser aún más básicos de lo que yo pensaba inicialmente. O sea, yo jamás me imaginé que un tema de programación pudiera representar la salida en circulación de un grupo de urnas en el estado. Y eso que todavía no estamos viendo, un hackeo, una mala intención Efectivamente. que pudiera haber. Que es una de las cosas en las que yo he empezado a insistir desde hace algunos meses, y es que las pruebas de las urnas, probar las urnas de manera muy disuelta en elecciones poco conflictivas, no nos dice nada de cómo reaccionaría el electorado ante una elección completamente realizada con urnas electrónicas en un escenario político que el resultado previsiblemente fuera cerrado. Pero aparte de eso, la parte tecnológica necesita, pues evidentemente necesita ser probada con mayor eficacia. La urna de Coahuila lleva 20 años en preparación, es decir, lo han estado trabajando y evolucionando a lo largo de 20 años, de forma tal que es muy serio que después de todo este tiempo, después de la inversión de tiempo, sobre todo de recursos, y la apuesta política de implementar la urna truene, pues vamos, en vísperas de la elección, por un problema no de fuera, no hubo un hackeo, no hubo una falla de los equipos minutos, sino un problema de programación. Sí, no hay mala intención, digamos. Sí, efectivamente. Entonces, imagínate, ¿no? Es decir, no es una urna que estuviera sometida a cierto trabajo de especial intensidad, a una prueba de tortura para ver cómo funcionaba, sino que en su implementación ordinaria. ¿En qué países? Perdón. No, de allá la importancia, o sea, las elecciones salieron bien, ¿no? Fueron 2 elecciones que salieron bien, como comentas, sin ningún problema. De allá la importancia de los organismos electorales locales que quería desaparecer la modificación electoral que plantea el presidente. ¿Cómo está ahorita la situación? Porque han venido arremetidas una tras otra contra el INE. No solamente contra el INE, ¿no? Ha sido de este gobierno, ha sido un tema de desaparecer las instituciones autónomas o acotarlas. ¿Cuál es el panorama ahorita del INE a ese respecto? ¿Les queda tiempo para hacer modificaciones en vistas del proceso electoral de 2024? Obviamente les han acotado ustedes con el tema presupuestal, pero ¿cuál es el panorama ahorita del INE a ese respecto de la ofensiva desde el Poder Ejecutivo? Bueno, a ver, en términos legales, justo el día de hoy, no sé cuándo se vaya a transmitir esto, pero supongo que lo puedo decir, hoy estamos a 7 de junio, hoy hubiera sido el último día para hacer reformas legales que modificaran las reglas electorales. De forma tal que, en mi opinión, y ahora explico por qué en mi opinión, el día de hoy concluye la posibilidad de que tuviéramos que ir a la elección con un nuevo marco jurídico. Es mi opinión porque, tratándose de una ley que está suspendida, la segunda parte del llamado Plan B, y que esto lo podría resolver la Corte en cualquier momento, la propia Corte, que es quien interpreta la Constitución, es quien podría decir si sí o no una ley expedida antes de esta fecha límite, pero suspendida, podría entrar en vigor. Mi opinión es que no, que la limitante del artículo 105 constitucional involucra el decreto de nuevas leyes, pero que eventualmente en una interpretación sistemática tampoco permitiría que una ley, aunque decretada antes pero suspendida, si la suspensión terminara, pudiera entrar en vigor. En todo caso, y por otro lado, ya me parece que aunque esto fuera legalmente posible, la posibilidad hoy de reestructurar al INE en términos de lo que planteaba la reforma electoral,
con vistas a una elección que empieza a más tardar en 90 días, el proceso electoral que empieza a más tardar en 90 días, ya sería materialmente imposible. En síntesis, me parece que estamos en un punto en el que definitivamente vamos a ir a la elección con el marco jurídico vigente antes de la aprobación del Plan B, independientemente de la suerte que este corra en la Corte, y que esto es una importantísima garantía para la ciudadanía porque podremos funcionar con la estructura profesional y territorialmente amplia con la que hemos garantizado varias elecciones anteriores, como INE de 2015, 2018 y 2021, y teniendo en cuenta el IFE desde que es autónomo, desde 1997. Es decir, no veo yo que por el lado de una reforma legal el INE pudiera volver a ser atacado. En cuanto al presupuesto, tampoco me parece que vaya a haber una situación grave como sí la tuvimos en ejercicios anteriores, porque estamos hablando del presupuesto que se va a ejercer, es decir, el presupuesto que se aprueba ahora, este año, es el presupuesto con el que se van a realizar las elecciones presidenciales. Y yo no creo que ningún actor político, ningún partido, esté en este momento dispuesto a ir a una elección presidencial en donde también se elige todo el Congreso de la Unión en sus 2 cámaras, 31 congresos locales, 9 gubernaturas y 1000 y tantas presidencias municipales. Yo no creo que nadie entre los sectores políticos esté dispuesto a ir a esto, precarizando la capacidad del INE de organizar la elección e incluso experimentando nuevas prácticas para poder adaptarse a un estrangulamiento presupuestal. Entonces, mi perspectiva es que no vamos a tener mayores problemas presupuestales el próximo año. Ciertamente estamos desde adentro haciendo un esfuerzo por economizar todo lo que sea posible, que es un proceso permanente. Digo, por ejemplo, a los consejeros electorales no se les aumenta el sueldo desde 2014. Sí, pero dice el presidente que gana millones, entonces tampoco exageres. Yo no tengo problema de decir cuánto ganamos. Los consejeros electorales recibimos mensualmente 153,000 pesos, es un extraordinariamente buen salario, pero no tiene nada que ver con los 400,000 más que nos han atribuido en distintos debates públicos, ¿no? Bueno, entonces sí, desde tu punto de vista, sí se puede pensar y si se pudiera en este momento transmitir a la ciudadanía cierta confianza en cuanto al proceso electoral que se avecina. Tienen los recursos, con la nueva integración de los consejeros, pues obviamente hay un acomodo allá también en cuanto a funcionamiento, pero se ha estado trabajando bien con estos nuevos consejeros. A ver, es que el trabajo de los consejeros está sometido a una serie de normas, leyes, reglamentos y decisiones jurisdiccionales que no cambian con el cambio de 4 integrantes del Consejo, que además, y esa es una de las virtudes del diseño constitucional del INE, el hecho de que solo cambie la tercera parte de los integrantes del Consejo cada 3 años, pues es una garantía de cierta estabilidad. La continuidad de los va a haber trabajos. bandazos. No es que antes había unos que todas las decisiones tomaban así y ahora las tomaran así, sino que, bueno, son decisiones que han venido cuajando y fraguando a lo largo de años y que no va a haber un cambio en la forma como organizamos las elecciones, como vigilamos el gasto de los partidos, las cosas que se consideran dentro y fuera de la regularidad. ¿Habrá cambios en algunos sentidos? Hombre, claro, para eso son los relevos de los consejeros. Los nuevos consejeros tienen opiniones distintas de los anteriores en una serie de temas y esto se estará traduciendo en decisiones que podrían variar en relación a decisiones de años anteriores, pero no en términos de las reglas básicas del juego. Bueno, nos vamos a un corte comercial y seguimos aquí desde Mérida con Uquibe Espadas, Raúl Arceo. Nos vamos a un corte.